Buenos días, buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí en la continuación del tema que arrancamos en la clase anterior. Estábamos hablando de la revelación, de este Señor, este Dios que se ha revelado a sí mismo y nos ha revelado los misterios de su voluntad. Y yo les había dejado para leer un par de números y algunas preguntitas respecto al número 5 y número 6 de esta constitución de la Dei Verbum. El 5 que habla sobre la fe, conectado también con revelación en el número 6. Hoy día, por eso siempre les digo, tengan a mano, si es posible, este documento para irlo leyendo junto con la clase. Por supuesto, la Sagrada Escritura. Por supuesto, para estudiar cualquier cosa que tenga que ver con nuestra religión, es importante también el Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre ténganlo a mano como material imprescindible de referencia. Hoy también voy a hacer alguna referencia a este otro documento, Verbum Domini, que es un documento del Papa Benedicto XVI, una exhortación apostólica más precisamente, de cuando se hizo un sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Sí? Este libro, este documento, es una profundización, reflexión imprescindible también cuando uno está estudiando revelación y palabra de Dios, Sagrada Escritura, como una continuación, diríamos, de la Dei Verbum. O sea, hay dos documentos imprescindibles para este tema. La Dei Verbum, ¿sí?, del Concilio Vaticano II, y Verbum Domini de Benedicto XVI, al cual también los voy a invitar por ahí a leerlo. Yo les voy a dejar un enlace más abajo para que ustedes lo puedan descargar si no lo tienen en casa y lo tengan en PDF en su máquina, ¿sí? Hoy día vamos a seguir con este tema de fe y lo vamos a relacionar con la tradición, la Sagrada Tradición, el Magisterio. Cuando hablamos de la revelación, no estamos hablando solamente de la Sagrada Escritura, también hablamos de otra cosa, ¿no? Pero habíamos dicho que Dios manifestaba a sí mismo su persona, su ser íntimo, su vida, su naturaleza, y Él, manifestándose y haciéndose conocer a nosotros, también nos ha manifestado su voluntad de salvarnos, ¿sí? Y la manera en que esa salvación se iba a realizar. Y además nos comunicaba que estábamos destinados a bienes que superan toda inteligencia, aquello que decía Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó. ¿Sí? Entonces, el tema es, decíamos, cómo responde el hombre a ese Dios que se revela. Lo hace, dice el documento, por la obediencia de la fe. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que obedecer, el otro día escuchaba a un sacerdote que decía, viene también de obaudire, ¿sí? No obedece quien no escucha. Evidentemente, habiendo escuchado nosotros a este Dios que se revela, que nos habla, nosotros ahí prestamos el consentimiento también libre y voluntario. Así como fue libre y voluntario de parte de Dios esta revelación, también Él pretende de nosotros una respuesta, ¿sí?, la fe, pero también con una confianza libre y voluntaria. Y en esa confianza estamos animados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice Dei Verbum en el número 5, cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios y le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios le revela, ¿sí? O sea, es un abandonarse completamente en este Dios que nos ha revelado y en creerle, en darle libremente nuestra entrega amorosa y nuestro asentimiento amoroso. Ahora bien, ¿qué significa creer? Porque en el mundo creer muchas veces tiene como una variedad de significados, ¿no? Creer o el conocimiento de la fe es distinto al conocimiento de la razón. La razón parte de lo creado, de lo que ve, de lo que entran por los sentidos, de lo que reflexiona, ¿no? Y ese razonamiento indirectamente lleva a Dios.
¿sí? Así como decíamos también de que Dios se va revelando en su obra, en las cosas creadas. Ese razonamiento indirectamente lleva a Dios. Pero en el conocimiento que podemos adquirir por la fe, como nos inspiramos en la revelación en la que Dios se da a conocer, podemos llegar a ese conocimiento mucho más directamente y sin error, ¿no? Pero me gusta hacerle esta división de como 3 pasos, que muchas veces esto se lo escuché al padre Marcelo de Benedictis una vez explicarlo, ¿no? Y me pareció fantástico. La mayoría de las personas, si vos salís a la calle, te dicen creo, ¿sí? Creo en Dios, ¿sí? Hay como un primer paso, ¿sí? Dice, sí, creo en Dios, creo en las energías, creo en que hay algo que me conduce, ¿no es cierto? Algunos le ponen destino, energía, qué sé yo, el nombre que sea, ¿no? Y hay una creencia así como general, ¿sí? En una trascendencia, ¿no? Dejamos afuera el que dice no creo en nada, punto, ¿sí? Que es mentira, porque todos creemos en algo y en alguien, ¿sí? De hecho, toda nuestra vida es un gran acto de confianza en el testimonio de otros. Si vos vas al dentista y te dice te tengo que sacar la muela, crees en él. Y si vas al médico que te dice te tienen que poner esta vacuna y crees en él, no te va a poner a estudiar química para ver de qué está hecha la vacuna, ¿sí? Entonces siempre en todo lo que hacemos vivimos de fe en fe, como dice también la Escritura. Bien, pero hay como una creencia así general, pero esa creencia general no lleva a ningún compromiso, no lleva a ningún cambio en la forma de vida y nada. Es una creencia nada más, ¿sí? Después hay una segunda en decir, bueno, creo en las cosas de Dios. O sea, creo que Dios existe y creo que si lo necesito, puede hacer Dios algo por mí. Entonces, cuando me llega la prueba, la enfermedad, de esto y lo otro, yo voy hacia Dios, ¿sí? Voy y le pido un milagro a Dios. Voy a la Virgencita y le pido un milagro. Me hago una caminata hasta el Chayao, ¿sí? Creo en las cosas de Dios. Creo que Dios es capaz de hacer obras. Creo que Dios es capaz de hacer milagros. Creo en eso, ¿sí? Pero hasta ahí llega. O sea, me lo concede, me quedo contento. Si no me lo concede, capaz que hasta me enojo con Dios, ¿sí? Bien. El tercer paso, decía el padre Marcelo, es el que realmente hace un cambio en tu vida. Porque no es que solamente creo en Dios. Yo creo en Dios. Creo que Dios es capaz de hacer todo lo que quiera, ¿sí? Y de darme lo que quiera y necesita en realidad, ¿sí? Lo que Él quiera. Pero además yo le creo a Dios. Es decir, le tengo confianza al Señor. Creo en este Señor que le ha dicho a sus apóstoles que lo que ellos perdonen será perdonado en el cielo, ¿sí? Lo que ellos desaten será desatado en el cielo. Creo en este Jesús que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿sí? Creo en que le dio ese mandato a los apóstoles de ir y predicar y bautizar. O sea, creo que la iglesia ha sido fundada por el Señor y querida por el Señor. Y que existe hasta hoy en día porque es querida por el Señor y que todos somos iglesia. Entonces yo le creo a Dios, ¿sí? Porque si no, en los pasos anteriores me hago un Dios a mi gusto y semejanza. En vez de yo ser imagen y semejanza, es un Dios hecho a mi imagen, a lo que yo quiero de Dios, a lo que yo pretendo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso vas a escuchar muchos que te dicen, sí, yo soy católico, pero tampoco soy fanático católico. ¿Viste? No he visto esa definición en el catecismo, no dice cómo ser fanático, no dice nada de eso. Entonces, no, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, yo creo en Dios pero no creo en los curas, soy muy católico pero los curas no quiero saber nada, los quiero lejos, ¿sí? Entonces, en el fondo hay una falta de confianza en Jesucristo y en su palabra, o sea, creo en Él pero no le creo a Él, ¿sí? Ese sería el tercer paso. Entonces ahí es donde la fe está mucho más comprometida, ¿sí? Ahí está la obediencia de la razón, de la voluntad a la fe, a este Dios que se me ha revelado, ¿sí? Entonces yo acepto como verdadero lo que Dios dice, no que acepto lo que me viene bien, ¿sí? Acepto algunos mandamientos, pero otros, Dios es bueno, Dios perdona, ¿sí? Entonces yo acepto lo que Dios me dice y me revela como una verdad,
y como una verdad concluyente, ¿no? Acá no hay verdades relativas. Entonces, eso sí me lleva a un nuevo modo de vivir y de existir como persona en relación con este Dios que se ha revelado, que es mi Padre y que me ha salvado. ¿Sí? Eso es el tercer paso y mucho más concluyente, y ahí sí la fe está en obra. ¿Sí? Pero vamos a seguir más adelante y vamos a ir a leer Dei Verbum 7, si ustedes lo tienen a mano. Yo voy a ir dando algunos puntos, ¿sí? Ya entrando en el tema de la transmisión de la revelación divina, y empieza hablando del papel, diríamos, de los apóstoles y sus herederos, sus discípulos, las primeras comunidades cristianas, como primeros heraldos del Evangelio, ¿no? Y el papel que tuvieron ellos en esta transmisión, porque si yo les preguntara ¿qué fue primero, la iglesia o las escrituras? ¿Sí? Evidentemente la iglesia fue primero. Sí. Y esto es interesante que lo vayamos teniendo en cuenta. Ya vamos a ir ahondando en esto. Dice Dei Verbum 7 que Dios dispuso que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro y que fuera transmitido a todas las generaciones. Digamos, cuando Jesús le dice, no sé, a los apóstoles algo, les cuenta algo, ¿cómo llega hasta nosotros? Si nosotros ya estamos a 2000 años casi de distancia temporal de aquellos hechos y palabras con las cuales Jesús, la plena revelación de Dios, se hizo presente entre nosotros, puso su carpa, como dice Juan, ¿sí? Bueno, Dios quiso que todo eso se mantuviera y llegara a todas las generaciones, ¿sí? Entonces Cristo, que con hechos y palabras les había mostrado a sus apóstoles primeramente, les manda que prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Y les comunica a ellos determinados dones divinos, como esto de que decíamos atar y desatar, de perdonar los pecados, ¿sí? Entonces, esos dones divinos se los da a ellos para que ese Evangelio, esa buena noticia, llegue a todos los hombres. Una buena noticia prometida primeramente a los profetas, promulgada por Cristo con su vida, con su obra, ¿sí? Y que sabemos que es fuente de verdad salvadora y de ordenación de las costumbres. Por esto que decíamos recién, de cómo la vida de la persona cambia a raíz de esta verdad salvífica, ¿no? Y por último, la predicación oral de los apóstoles, primero a las primeras comunidades cristianas y luego puestas por escrito por sus discípulos o por ellos mismos. Tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, que se dice que son escritos por los apóstoles, y después tenemos Marcos y Lucas, que son discípulos, Marcos de Pedro y Lucas, amigo y compañero de viaje de Pablo, que han puesto por escrito los evangelios, ¿sí? Y después, bueno, las cartas apostólicas, ¿sí? Entonces, además, los apóstoles tuvieron la previsión de ir nombrando sucesores. De hecho, apenas la comunidad de los apóstoles se vuelve a reunir después de haberse dispersado en aquellos días aciagos de la pasión, una de las primeras cosas que hace la comunidad cristiana después de Pentecostés es elegir al que reemplazaría a Judas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí también se van a ir, por imposición de manos, se van a ir dejando sucesores de los apóstoles, ¿no? Ellos ya previendo que ellos en un momento desaparecían, el mundo sigue, hay que seguir evangelizando, y entonces se les entrega a estos sucesores su propio encargo, su propio cargo del magisterio que les había dejado Jesucristo. Esta predicación oral, que luego va a ser puesta por descrita, constituye toda la fuente de la revelación, ¿sí? Porque Cristo habló por palabras y por hechos, no escribió nada. Y los apóstoles al principio por palabras, ¿sí? Entonces la iglesia ya había empezado, y lo que primero arranca, podríamos decir, es la sagrada tradición, este tradere, este transmitir de manera oral todas las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Que luego en un segundo momento se van a empezar a poner por escritos hasta que tengamos completa la sagrada
Escritura, ¿no es cierto? Entonces hay una íntima unión. Cuando hablamos de revelación, no hablamos solamente entonces de la Sagrada Escritura, sino que estamos hablando de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura, que dice el documento, son como un espejo en el que la Iglesia contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido ver cara a cara al mismo Dios, ver cara a cara a Jesucristo. Entonces, la Sagrada Tradición enseña las verdades que han sido reveladas por Dios, ¿sí? Pero que han sido transmitidas de viva voz. Por eso también hablamos de una tradición viva, ¿no? Han sido transmitidas de viva voz de una generación a la otra. ¿Dónde está? Esto, si ha sido transmitido, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está contenido? Está contenido en los documentos del magisterio eclesiástico, es decir, todas las enseñanzas principalmente de los papas a través de la historia y de los concilios, ¿sí? En los escritos de los padres de la Iglesia, de los santos, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, ¿no? Los doctores de la Iglesia, tantos santos doctores de la Iglesia, ¿no? Y que también lo vemos compendiado algunas cosas en el catecismo. En el catecismo tenemos mucho de la Sagrada Tradición ya puesto escrito como para que lo tengamos de manera ordenada, ¿no? Muy bien. Entonces, esta Sagrada Tradición y esta Sagrada Escritura forman el único depósito de la revelación, ¿sí? Porque si a vos te preguntan entonces, ¿dónde se encuentra la revelación? Ya dijimos, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. La Constitución Dei Verbum viene a terminar de madurar el tema de la respuesta que habíamos visto en la clase pasada sobre la Dei Filius, que trataba de dar una respuesta a los racionalistas, pero también a los solo escrituristas, ¿sí? A los solo fe, ¿sí? Al protestantismo. Y quedaba la impresión en aquella Dei Filius de que la revelación venía como por dos canales, decíamos, por dos fuentes, que eran la tradición y la escritura. Pero da la impresión de que fueran como dos cosas paralelas, pero no juntas. Lo que viene a decir o a madurar en la Dei Verbum es que ni sola escritura ni las dos fuentes, ¿sí? Sino que hay una sola, ¿sí? La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura son un solo depósito, ¿sí? Un solo depósito que nos llega de dos modos, si querés, distintos. Por vía oral, Sagrada Tradición; por vía escrita, la Sagrada Escritura, pero no una u otra, sino que ambas estrechamente conectadas, unidas, compenetradas, ¿sí? Porque ambas son toda la revelación, todo el depósito de la revelación de Dios, ¿sí? todo esto, allá abajo les he puesto, se va desplegando y se va mostrando a partir del número 8 de el documento de la Constitución Apostólica Dei Verbum, donde empieza a hablar de la Sagrada Tradición, ¿sí? Muy bien, entonces la Iglesia, decimos, no es que obtiene todo lo que cree, toda la profundización de la teología de la Iglesia, de la profundización en la revelación de Dios, no obtiene toda esa certeza solo de la Sagrada Escritura, ¿sí? Como dicen los hermanos protestantes, decíamos solo Escritura. Pero preguntale a un hermano cristiano no católico de dónde obtiene la certeza, por ejemplo, de cuántos libros hay en la Biblia, de dónde obtiene el listado de cuáles libros son los libros revelados, cuáles libros son palabra de Dios, ¿sí? Y no están en la Biblia, eso no está en la Biblia. Entonces, la tradición es necesaria, primero, para tener certeza acerca de todo lo revelado, ¿sí? De que todo ha sido transmitido tal cual como lo enseñaron, como lo enseñó Cristo y como lo enseñaron los apóstoles. Con la tradición conocemos el canon de los libros sagrados, ¿sí? Es la tradición la que nos ha ido transmitiendo cuáles libros, ¿sí? Aquellos famosos cánones que ya vamos a ver más adelante, en donde los primeros padres de la Iglesia van dando los listados de cuáles libros son los que la comunidad cristiana, la Iglesia, lee como inspirados, ¿sí? Y además necesitamos la tradición
porque vamos comprendiendo cada vez mejor esos mismos libros inspirados y los vamos profundizando. Entonces, por todo eso, necesitamos de la Sagrada Tradición, ¿sí? Por eso dice este dibujo que he puesto acá a la izquierda, la tradición tiene una prioridad temporal respecto a la Sagrada Escritura, por esto que les había dicho antes. Primero fue la Iglesia, y la Iglesia empezó primero a evangelizar por la oralidad, por la Sagrada Tradición. Y luego vino la Sagrada Escritura para poner por escrito aquellas cosas básicas, fundamentales que necesitábamos, ¿no? Pero el Evangelio primero empezó a predicarse de manera oral. Muy bien. Esta tradición que allí Pablo le dice a sus hermanos de la iglesia de Tesalónica, manténganse firmes guardando fielmente las tradiciones que le hemos enseñado de palabra y por carta. Ahí vemos cómo tradición oral y tradición escrita se unen en la única y firme fe. Saber lo que dice la Escritura es fácil, pero saber lo que dice la tradición y es más complicado porque hay muchísimos documentos, como ya dijimos, los padres de la Iglesia, pero también a través de la liturgia, de la práctica de la Iglesia, de la reflexión teológica, en todo eso se va profundizando la Sagrada Tradición para que podamos tener certeza de que todo lo que dice la Iglesia es lo que Dios nos ha revelado y no nos estamos equivocando. Y ahí aparece entonces la función magisterial de la Iglesia. Magíster, maestro, o sea, la función de enseñanza de nuestros pastores es que están al servicio de esta Sagrada Tradición y de esta Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso dirá el capítulo 9, en el 9 y 10 vamos a encontrar la relación de tradición, escritura e iglesia. Dirá Dei Verbum que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, es decir, a los apóstoles y a sus sucesores, ¿sí? El cual lo ejercita, magisterio, ¿no? Que ejercita la iglesia en nombre de Jesucristo. Digamos, el gran liturgo, el gran intérprete de la Sagrada Escritura es el mismo Jesucristo. Jesucristo es la clave, Jesucristo es la llave, es el centro de toda la revelación. Pero Él ha encargado a los apóstoles y a sus sucesores este magisterio. Ahora bien, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. No es que los obispos o los apóstoles le hacen decir a la Escritura lo que quieren, sino que están al servicio de la revelación, ¿sí? Para enseñar puramente lo transmitido, pues, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Al cual escucha devotamente. ¿Y qué hace? Entonces, custodia celosamente y explica fielmente este único depósito de la fe, de donde saca todo lo que propone la Iglesia como revelado por Dios para ser creído, ¿sí? Los tres, cada uno, o sea, Sagrada Tradición, Sagrada Escritura y Magisterio, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen a la salvación de las almas. O sea, así como la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición están para la salvación de las almas, también el Magisterio tiene ese oficio. Por lo tanto, de acá sale ese triple oficio que tiene el Magisterio de los obispos, el Magisterio de la Iglesia, que es custodiar, interpretar y enseñar la revelación de Dios, ¿sí? En la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Muy bien, yo les voy acá termina el tema de la revelación. Vamos a seguir luego hablando sobre inspiración, nos vamos a empezar a meter ya en la Sagrada Escritura. Pero era importante dejar en claro que cuando hablamos de revelación, no hablamos solamente de la Biblia, ¿sí? Sino que hablamos también de toda la tradición. Muy bien, yo les voy a dejar acá abajo, ya les dije, el documento del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, y les voy a pedir que lean el número 7. Hay un temita en el número 7 que dice la analogía de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros ya habíamos dicho que la palabra de Dios se
transmite, Dios nos habla con palabras humanas, ¿sí? Dios se ha abajado a hablar con palabras humanas. Bueno, hace el número 7 de Verbum Domini, reflexiona y hace una profundización de esta analogía de la encarnación, ¿sí? Quiero que lo lean y en el foro que voy a dejar abajo, cada uno me ponga unas palabritas de qué es lo que comprendieron, qué es lo que entendieron, a qué se refiere el Papa Benedicto XVI respecto a esta analogía de la encarnación que tiene la propia palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, acá terminamos. Si Dios quiere, les estoy subiendo muy pronto el siguiente tema, que es un tema cortito pero muy interesante, que es el tema de la inspiración. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ya saben cómo encontrarme y cómo consultarme, y nos estaremos viendo, Dios mediante, en una próxima clase. Gracias.